Capítulo 3 del libro tercero. Cámara de Representantes Monádicos. Potestad legislativa. En las antiguas democracias directas, llamadas asamblearias, existía el problema psicológico y moral de que unas personas pudieran decidir en asuntos vitales que afectaban a otras personas ausentes y, en consecuencia, no participantes en la decisión. La explicación de este hecho no es sencilla. Atenas tenía 100.000 habitantes. A la asamblea Bule, sita en una pequeña colina de difícil acceso a los ancianos, solo asistían unos 7.000 atenienses. Los asuntos y los cargos públicos, decididos o elegidos por la mayoría de los presentes, obligaban del mismo modo a los ausentes, cualquiera que hubiese sido el motivo de la ausencia. El poder de legislar, de juzgar y de gobernar correspondía a los mismos ciudadanos. El totalitarismo de la asamblea de la ciudad sobre los individuos era la garantía de la libertad política colectiva y de las libertades públicas personales. En el estudio comparativo de las constituciones griegas, realizado por Aristóteles, la ateniense era la mejor. La república era la forma de la ciudad y la democracia asamblearia la forma de su gobierno. La larga duración del Imperio Romano, su escisión, su paulatina degeneración y su decadencia final hicieron olvidar las instituciones de la democracia directa en la República de Roma, hasta que la traducción de Aristóteles en el siglo XIII despertó la nostalgia republicana en determinadas ciudades medievales del norte de Italia, liberadas de la tutela imperial a la muerte de Federico II, emperador y rey de Sicilia. El fermento de un nuevo republicanismo gremial, basado en el equilibrio de poderes en corporaciones de artesanos, cristalizó con el trascendental descubrimiento, Marsilio de Padua, de la posibilidad teórica y práctica de la representación política de todos por unos pocos representantes. Siglos después, esta novedad permitió la creación del parlamentarismo inglés y de la democracia representativa en Estados Unidos. Si Maquiavelo fundó el conocimiento realista de la política contra la confusión aristotélica con la moral, Marsilio fundó el arte de la política en el naturalismo averroísta, con la radical separación de Iglesia y Estado, la representación de los gobernados en las instituciones legislativas o ejecutivas y la legitimidad de la mejor parte del pueblo para instituir las autoridades y revocar a las desleales. Si Locke y Montesquieu siguieron la senda realista iniciada por Marsilio y Rousseau la utópica de la democracia sin representación, los revolucionarios franceses oscilaron en la fundación del poder legislativo entre la ideal razón universal y la virtud del terror en la razón nacional. El éxito de la representación política en las instituciones legislativas de las naciones modernas lo produjo la ficción de considerar voluntad de los representados la de los representantes. Este fenómeno de identidad de voluntades entre representantes y representados no se produce en las representaciones de derecho privado, ni en las representaciones teatrales. En ellas, el apoderado o el actor no tienen que pensar ni creer como el poderdante o el personaje interpretado. Basta que cumplan con la mayor fidelidad posible el mandato o rol encomendado. Pero en la representación política se produce una inversión de la encomienda, que presenta analogías con la representación legal de incapacitados y menores en el derecho de familia, aunque en la tutela y la curatela falte el elemento volitivo del púpilo. El pretendiente a representar un colectivo determinado le pide que identifique su interés y su voluntad de acción con el interés y voluntad de acción del propio peticionario. Los votos expresan la identificación de la voluntad del votante con la del votado. De las urnas sale lo que ha entrado en ellas, sumas de votos de identificación con lo votado. La mayoría de voluntades representadas se identifica con la voluntad del representante y funda la representación política del colectivo, incluso la de los no votantes.
El parlamentarismo nació cuando se disolvió la creencia medieval de que al derecho lo constituían costumbres inveteradas y que las leyes no eran hechas por hombres. Incluso Coke, en la tradición de la alta corte, seguía creyendo en una norma superior que pautaba y orientaba las decisiones judiciales en Inglaterra. El problema se reducía a descubrir, mediante debate, cuál era el criterio de esas leyes fundamentales en cada caso judicial. Solo había que dar un paso más para que la pasión romántica por una permanente conversación introdujera la idea de que lo decisivo era el debate colectivo. Más que una votación libre, el voto ejecutaba la moraleja espiritual del debate. Rousseau no fue más innovador en el método de descubrir la voluntad general. Las leyes no transigían en cuestiones de principios morales o religiosos. Así se explica que los ilustrados franceses dedicaran más de la mitad de sus discursos revolucionarios a cuestiones metafísicas. La charlatanería política que los pragmáticos romanos achacaban a los atenienses era un lujo de épocas apacibles. En tiempos de mudanza de valores, la pasión oratoria de los tenores de la revolución no dejaba de ser extravagante, aunque fuera motor de la transformación de la monarquía absoluta en relativa a causa del veto real. Los parlamentarios de partido cayeron en el defecto contrario. Lo que les importa es votar leyes iniciadas, incluso confeccionadas fuera de la Asamblea, mediante transacciones ocultas sobre cuestiones de principios. Los raros oradores europeos son hoy figuras estrafalarias, con discurso de modé. Cifras parciales y demagogias totales sustituyeron la elocuencia. La reflexión política abandonó o nunca emprendió el análisis de las cuestiones planteadas en su origen por el parlamentarismo. Una de ellas, de origen epistemológico, debía responder a la pregunta de cómo es posible el conocimiento de la verdad política que supuestamente expresan las leyes. La segunda, de orden ontológico, había de resolver el problema de cómo es posible que una mayoría de simples opiniones particulares se convierta, sin principio alguno de mediación, en ley general dotada de coerción estatal. La radical diferencia entre estas dos cuestiones obliga a estudiarlas por separado, pues en su desenlace tal vez se encuentre el método para llegar a la síntesis de la solución cognoscitiva y de la explicación ontológica. La verdad expresada por las leyes no se encuentra en el éxito de la fuerza bruta como creyeron los príncipes de Maquiavelo, tampoco en el desenvolvimiento del espíritu o la materia humana, Hegel, Marx, ni en el éxito social como pensó Dewey al aplicar su criterio social de verdad a la democracia. En esas sendas tan distintas se confundió la verdad legal con la eficacia, con la dialéctica o con el pragmatismo. También fue inadecuado el discurso de la razón, bien sea el de la razón política para ordenar las leyes hacia el bien común, Tomás de Aquino, o el de la razón universal que ordena la naturaleza, Condorcet, pues el bien común es generalmente indiscernible y la ley moral, en cuya órbita gira la verdad de la razón política, no se deduce de leyes físicas o biológicas. El original método kantiano, examinar previamente los propios poderes de la razón para pretender al conocimiento que dio confianza a la ciencia de los fenómenos, no ha sido utilizado en el análisis del valor de la verdad que pueda tener la razón política como fundamento de las leyes humanas, pertenecientes al mundo concebido como representación por Schopenhauer. El imperativo categórico, conclusión moral de la razón práctica individual, no era extensible a una razón política que fundamentara las leyes de la libertad política colectiva, base teórica de las prescripciones legislativas. Desde que se percibió la importancia decisiva del interés y no de la razón en tanto que factor constituyente de las leyes humanas, y Ehring, el pensamiento jurídico no ha cesado de buscar una definición plausible del interés social dominante, no en la sociedad representada, sino en las asambleas de representantes que elaboran las leyes, lo cual produjo el divorcio entre la reflexión jurídica y la razón política de la ley.
manifestado tácitamente en las exposiciones de motivos que preceden a las leyes orgánicas. La noción de interés objetivo tampoco resolvió el problema. Para la idea liberal, lo objetivo estaba en la generalidad de un interés económico-social tan indiscernible como la voluntad general. Para la idea socialista, en un interés de clase que causaba y reproducía el conflicto social, irresoluble sin revolución de las clases dominadas. Ante la falta de criterios de verdad política y la idea negativa que implicaba la concepción de la libertad como liberación de obstáculos, el filósofo de la ciencia Karl Popper trasladó al campo político La sociedad abierta y sus enemigos, 1945, su ideación de la falsabilidad como criterio de distinción entre hipótesis y verdades científicas, con la falsación y revocabilidad de los gobiernos como característica definitoria de la democracia. Aunque no distinguió el modo, requisitos y tiempo adecuados a la revocación, esta idea contiene una dimensión positiva de la libertad que prevalece sobre la simple liberación del gran obstáculo que supone un mal gobierno. Solo la libertad colectiva tiene poder para revocar a los gobiernos antes de que terminen su mandato. La teoría pura hace suya la conclusión de Popper sin su dudoso argumento, pues la revocación de los mandatos legislativos o ejecutivos en cualquier momento es facultad natural inherente a los poderes otorgados por los electores mandantes. A pesar de las interesantes reflexiones de la filosofía política inglesa de la posguerra, el desencanto sobre la posibilidad de conocimiento de la verdad en materia legislativa estaba tan generalizado que incluso en los ambientes universitarios caló la convicción de que la filosofía política había muerto con el ocaso de las ideologías. No fue sorprendente que, siguiendo el ejemplo de Schumpeter, en su obra de Capitalism, Socialism and Democracy de 1942, donde trató la democracia como libre elección pública de mercaderías políticas, fueron economistas los que renovaron el pensamiento político con cifras estadísticas y curvas gráficas para establecer criterios de justicia distributiva a fin de saber cuándo y cómo una sociedad entraba en la economía de bienestar. De modo paralelo, la falta de una teoría política de la libertad colectiva impulsó la justificación y desarrollo de los derechos civiles a través del análisis semánticos de los textos legales y la jurisprudencia. La línea económica culminó con la idea de justicia mínima de John Rawls, Teoría de la Justicia, 1972, y la línea jurídica de Estado mínimo con la obra de Robert Nozick, Anarquía, Estado y Utopía, 1974. La inspiración socialdemócrata de Rawls y la réplica liberal de Nozick dieron gran acogida académica a sus ideas. Pasada su aparente novedad creadora, nada queda de sustantivo para la teoría de la libertad política y la política legislativa en estas dos brillantes utopías, más literarias que lógicas y menos innovadora la minarquista del Estado mínimo, actualización radical de Locke, que la primera, una ficción por la que desmemoriados constituyentes instituyen un criterio básico de justicia legal sin conocer su estado civil y social, pero calculando sus intereses inmediatos sobre el principio de que toda ley no perjudique al grupo social menos favorecido, en el que podrían encontrarse para beneficiarlo, incluso con leyes que enriquecieran más a los más ricos. La filosofía no ha buscado la verdad de la libertad, sino en la necesidad. Las dos fórmulas aristotélicas de la verdad, decir lo que es y de lo que es que no es, o adecuación entre lo que se dice y el objeto dicho, son descriptivas de la congruencia o correspondencia entre la verdad y sus enunciados. Es la verdad como concepto contrario a la falsedad, del error o a la mentira, pero la verdad objetiva de las leyes pertenece a otra clase de conocimiento, de tipo prescriptivo, donde lo que no es normativo no es conocimiento, sino descripción de los fenómenos históricos legislativos, cuyos últimos fundamentos en la libertad política
o en la ausencia de ella, se ignoran o desprecian. Ese tipo de verdad, o en la ausencia de ella, ese tipo de verdad objetiva no se puede encontrar en leyes determinadas por conflictos de intereses variables y coyunturales. El conocimiento de la clase de verdad que se puede esperar de las leyes pertenece a la filosofía. El conocimiento del valor de verdad que expresan las leyes depende de la distinta clase de representación política que las hace. Únicamente son verdaderas las emanadas de la libertad política. La representación proporcional de partidos parlamentarios elimina el problema de la verdad en la legislación. La norma expresa en consenso legislativo de partidos estatales. En la Asamblea de la República Constitucional, formada con la representación de todas las nómadas electorales por un solo diputado cada una, la razón política de las leyes deja de ser el problema metafísico de la verdad objetiva, situada en la voluntad o el interés general, para concretarse en la verdad de la concordancia entre lo dicho en las leyes por los representantes y el mandato mayoritario de las encomiendas de los representados. Mientras que los parlamentos proporcionales, la verdad está en el consenso de partidos estatales presentes, en la Asamblea de la República Constitucional está en la lealtad de las representaciones monádicas a los electores ausentes, o sea, en la verdad concebida como veracidad. Si la verdad es la realidad de la cosa, la veracidad es la correspondencia del valor enunciado con el poder de quien lo enuncia. El poder de éste determina la extensión de la normatividad de aquel. Ninguna norma puede ser más veraz que la emanada de la libertad política colectiva. Ninguna ley puede ser más extensa que la de esa libertad común. Ninguna otra está legitimada para reclamar obediencia basada en el consentimiento, pero una cosa es el descubrimiento ontológico de que la verdad política está en la libertad colectiva legisladora y otra el valor de verdad de la veracidad de las leyes. La verdad moral, llamada veracidad, concreta la abstracción de la verdad política. La verdad de las leyes, derivadas de la libertad colectiva, compromete a sus autores y a sus representados. La sustitución de la verdad por la veracidad, como quiso Nietzsche, no presupone que el conocimiento de aquella sea imposible, pues su base no está en la autoconciencia, sino en la relación externa del poder político que hace las leyes. Se podría creer que la identidad verdad-libertad es una verdad de razón, frente a la verdad de voluntad expresada en las leyes positivas, si no fuera porque, como pensó Stuart Mill, toda verdad de razón puede reducirse a verdad de hecho, dado que todo tipo de verdad proviene de la experiencia. Lo que importa destacar aquí es que la identidad de la verdad política con la libertad colectiva ha sido verificada en la experiencia histórica, y que esa identidad ontológica no solo ha eliminado el problema político en los pueblos que la han realizado, Suiza, Estados Unidos, sino que además puede ir resolviendo las concreciones de uno de los tipos del conflicto social. La tensión entre las necesidades sociales básicas y los recursos financieros del Estado se puede resolver con la sustitución del criterio de veracidad de la libertad colectiva por el de los derechos sociales constituidos por ella. Para resolver la otra cuestión, la de cómo es posible que una mayoría de simples opiniones particulares se convierta, sin principio alguno de mediación, en ley general dotada de coerción estatal, hemos de partir de la completa ausencia de reflexión sobre esta materia en la filosofía política, una reflexión innecesaria en los estados totalitarios, en las dictaduras y en los estados de partidos, puesto que en ellos las leyes no proceden en ninguna de sus fases de la sociedad civil, ni de la inexistente sociedad política que la represente, sino de puros órganos estatales. Que las opiniones del Estado sean leyes para la sociedad no requiere explicación. En esas opiniones está incorporada ya la fuerza coactiva. Transformarlas en leyes es cuestión burocrática. Si los partidos son órganos del Estado, todo lo que hagan tendrá carácter estatal, no solo en virtud de la promulgación de las leyes por el Poder Ejecutivo, sino por la naturaleza estatal de todos los partidos legisladores. La tradición estatal de que las leyes no las promulgue la Asamblea, en procesos legislativos dirigidos y controlados por ella, infringe la libertad política de la sociedad.
La ausencia de representación de la sociedad civil en la elaboración de las leyes es consustancial al estado de partidos. En ellos los procesos legislativos no tienen misterios que desvelar, ni saltos de naturaleza cualitativa que explicar. En la única fase del proceso que escapa de sus capacidades reales, la iniciativa legislativa, intervienen los grupos más poderosos de la sociedad para concretarla a su conveniencia en cada sector social legislado, no como elementos civiles coadyuvantes o cooperadores del Estado, sino como inspiradores del contenido normativo de las leyes desde los pasillos del poder estatal. Son ellos los que realizan en la sombra la necesaria labor de intermediación entre la sociedad legislada y el Estado legislador. Sin esta corrupción invisible, más amplia y dañina que la visible, el régimen partidocrático no podría sostenerse. El principio de mediación, oculto o institucionalizado, es insoslayable en todo tipo de legislación estatal. Los juristas franceses que habían rechazado la posibilidad de definir la ley por su generalidad, rasgo común a otras prescripciones sin forma de ley, instituyeron que sin separación de poderes era imposible tener un distinto criterio de verdad para leyes y reglamentos generales, y consideraron que la mayoría de ley solo correspondía a la jerarquía de la autoridad que la dictara. Ese criterio presuponía la necesidad de separar las potestades legislativas y ejecutivas para dar apariencia de supremacía a los parlamentos, contra la realidad de que eran promulgadas por el Ejecutivo. El estado de partidos son todos los poderes del Estado controlados por el partido gobernante. No necesita la sutileza de la separación funcional de los poderes estatales. Bien sea solo o en coalición con otro, tiene la verdad del hacedor de leyes que él mismo ejecuta y nombra la autoridad de quienes han de juzgarlas. Sin separación funcional ni en origen de los poderes estatales, la verdad de la ley se define por la autoridad estatal de los partidos legisladores y por los requisitos de forma legal, cualquiera que sea su contenido normativo. La autoridad de la ley proviene de la autoridad del legislador estatal. La autoridad partidista puede permitirse el lujo de repartir privilegios entre sus sostenedores, con la sola precaución de cumplir los requisitos de forma exigidos por el principio de legalidad y los de redacción abstracta requerida por el principio de generalidad, aunque pocas personas entren en el supuesto de hecho contemplado por la ley. Ninguna diferencia con la definición de las leyes de las dictaduras cumplidoras de los principios de formalidad y de generalidad. Los parlamentos de las partidocracias, además de no ser constitucionales, son superfluos. Anticonstitucionales porque todos los diputados votan las leyes bajo el mando imperativo de sus partidos, prohibido en las constituciones. Todas ellas son nulas por infracción directa de esta norma constitucional. Son superfluos porque nada añaden, salvo el mayor costo, a un comité de jefes de partidos estatales que se reuniera en una salita y dictara las leyes, designar al jefe del Ejecutivo, nombrar a las comisiones parlamentarias de incontrol, no control, del Gobierno, adjudicar a las cuotas correspondientes a cada partido en el Poder Judicial, repartir a los altos cargos en entes públicos o empresas estatales y aprobar a los presupuestos, tal como hacen hoy los diputados de lista en los parlamentos, sea por consenso o por votación, según el porcentaje de escaños obtenido en las elecciones. Esto no es en modo alguna una caricatura del Parlamento de partidos estatales, ni una distorsión o una simplificación reductora de su funcionamiento real y completo. Sería una estricta supresión de las innecesarias formalidades parlamentarias y de los inútiles diputados de lista, sin atentar en lo más mínimo a la causa, la naturaleza y equilibrio de todas las funciones actuales de los parlamentos de partidos. Ya no hay que anticiparse a los efectos para comprobar la exactitud de las previsiones de Walter Bagehot en su famosa polémica con Stuart Mill sobre las consecuencias nefastas de la elección proporcional causante de la irresponsabilidad y corrupción de todos los partidos estatales. Lo que aquí se pretende es hallar la solución teórica y practicable en la inexplorada cuestión de cómo explicar que se pueda transformar en ley estatal la suma mayoritaria de opiniones o criterios civiles sin que una institución mediadora que permita a los parlamentos de representantes no perder la igualdad de naturaleza con los ciudadanos representados, exigida por el principio universal de lealtad.
Dicho de otro modo, ¿cómo es posible que la sociedad civil gobernada pueda creer que está obedeciendo a sus propias leyes cuando éstas son dictadas y promulgadas por órganos estatales? ¿En qué momento y cómo se produce la transustanciación de lo civil en lo estatal? ¿Por qué la sanción, promulgación y publicación de las leyes civiles y penales aprobadas por la mayoría de representantes de los ciudadanos han de proceder de una autoridad estatal? ¿Acaso estamos todavía bajo los auspicios de la Revolución Francesa, que prohibió la existencia de cuerpos intermedios entre el Estado y los individuos? La cuestión se complica aún más en el sistema parlamentario de gobierno que en el sistema presidencialista. En este se puede arguir que el presidente, elegido directamente por los ciudadanos, promulga como leyes imperativas los proyectos de ley aprobados por las cámaras de representantes, porque es él quien realiza la mediación entre lo civil y lo estatal. El argumento carece de base sustantiva, puesto que el presidente es elegido para desempeñar un cargo estatal y no para representar a los ciudadanos. Las dudas de los constitucionalistas americanos de 1788 sobre la competencia para promulgar las leyes están en la propia redacción de la sección 7.2 del artículo 1 de la Constitución de Estados Unidos. Todo proyecto aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado se presentará al presidente de los Estados Unidos antes de que se convierta en ley. Si lo aprobare, lo firmará. En caso contrario, lo devolverá, junto con sus objeciones, a la Cámara de su origen, la que insertará íntegras las objeciones en su diario y procederá a reconsiderarlo. Si después de dicho nuevo examen las 2/3 partes de esa Cámara se pusieren de acuerdo en aprobar el proyecto, se remitirá, acompañado de las objeciones, a la otra Cámara, por la cual será estudiado también nuevamente, y si lo aprobaren los 2/3 de dicha Cámara, se convertirá en ley. Si algún proyecto no fuera devuelto por el presidente dentro de 10 días, decontando los domingos, después de haberle sido presentado, se convertirá en ley, de la misma manera que si lo hubiera firmado, a menos de que al suspender el Congreso sus sesiones impidiera su devolución, en cuyo caso no será ley. Este texto constitucional, imprescindible como dato político básico, revela la pertinencia nada abstracta del problema que aquí se ha suscitado, sobre el cambio de naturaleza que necesariamente implica la dotación de vis coactiva a las leyes, que los representantes políticos solo pueden proponer con vis directiva, es decir, sobre la transformación de criterios de valor social en normas imperativas de valor jurídico, sobre el hecho no natural de la conversión de la normatividad moral o social en obligatoriedad legal de derecho positivo por una decisión unilateral de la autoridad estatal. En el precepto antes citados, se percibe que en los constituyentes de Estados Unidos dominaba el criterio de dar primacía en la promulgación de las leyes a las representaciones sobre las ejecuciones. Si la decisión exigió un quórum de 2/3 en el legislativo, en caso de conflicto con el ejecutivo, no fue por la excepcionalidad de la materia, como pasa en Europa con las leyes orgánicas, sino por el temor de los constituyentes a la inestabilidad de las leyes promulgadas por el Poder Ejecutivo. Temor manifiesto en Hamilton, Madison y Jefferson. Este llegó a sostener que la inestabilidad de nuestras leyes es realmente un inconveniente muy grave. Pienso que habríamos debido proveer a ello decidiendo que hubiese siempre un intervalo de 1 año entre la presentación de una ley y su aprobación definitiva. Sería después discutida y votada, sin que se le pudiese cambiar una palabra, y si las circunstancias pareciesen exigir una solución más rápida, la proposición no podría ser adoptada por simple mayoría, sino por la mayoría de 2/3 de ambas cámaras. Citado por Tocqueville, La democracia en América, página 196, edición crítica, Plaza y Janés.
Pero la solución dada por la Constitución de los Estados Unidos, aunque era adecuada al sistema de relaciones entre los dos poderes, no fue congruente con la distinta naturaleza de ellos, ni respetó el principio de separación de poderes. Era incongruente que un órgano estatal, el presidente de la República, se interfiriera en el proceso legislativo de la Cámara de Representantes y el Senado. Se vulnera la independencia del legislador si la no promulgación por el Poder Ejecutivo de una ley aprobada por el Legislativo obliga a revisarla, con la necesidad de que la vuelva a aprobar por mayoría de 2/3, lo cual equivale a un derecho de veto suspensivo o resolutivo si el Legislativo no reúne esa mayoría cualificada. En Europa, la sanción y promulgación de todas las leyes por el Poder Ejecutivo, equivalente a un derecho de veto, es el legado que la Revolución Francesa dejó primero a los sistemas parlamentarios y luego a los estados de partido. No hay poder legislativo completo ni potestad legislativa en las asambleas de representantes si ella misma no puede sancionar, promulgar y publicar las leyes que apruebe. Así no es legisladora. La República Constitucional no puede cometer ese atentado contra el derecho de los ciudadanos a que sus diputados, reunidos en asamblea, puedan instituir un órgano nacional con facultad de promulgar las leyes a fin de darles la fuerza de coerción que necesitan para ser operativas. La sanción de las leyes, si es entendida como acto distinto y separado de la promulgación, solo tiene justificación en las monarquías constitucionales, sanción regia, pues la llamada sanción jurídica, que es el juicio de la idoneidad de la ley para producir los efectos jurídicos pretendidos, está embebida en el juicio que decide la promulgación. La sanción de las leyes, reliquia de la Revolución, debe desaparecer de los textos constitucionales. En lugar de la sanción, las constituciones deben introducir un órgano nacional que medie entre la representación civil y la potestad coercitiva del gobierno, o, dicho en términos clásicos, entre la nación y el Estado, con la finalidad de que esa nueva institución mediadora, por su propia naturaleza orgánica, incorpore a las leyes la vis coactiva que necesitan para ser ejecutivas, dado que la simple suma de los representantes de distrito solo puede comunicarles vis directiva. Esa mediación no la puede hacer la propia representación de todos los distritos de la nación, cuya totalidad sigue siendo representación política de lo civil sin imperio. Tampoco la puede realizar un órgano estatal, que aportaría fuerza sin legitimación representativa. Sin una institución mediadora que enlace la razón social de las leyes a la causa política de su eficacia jurídica, el problema es insoluble. La solución adecuada daría fundamento a la ciencia política. El mayor logro de la teoría pura de la República Constitucional ha sido encontrar ese fundamento en la solución ontológica al problema de la mediación entre Estado y nación, entre fuerza estatal irresistible y obediencia a las leyes por consentimiento. Sin dejarse impresionar por la tradición parlamentaria, basada en un profundo complejo de inferioridad de la sociedad representada ante el poder ejecutivo del Estado, la teoría pura supera el problema ontológico creado por la Revolución Francesa, cuando suprimió los cuerpos intermedios entre los individuos y el Estado, dando al rey la potestad de promulgar las leyes como característica de la monarquía constitucional. A partir del 10 de agosto del 92, la ausencia de monarquía, sin presencia simultánea de república, permitió la improvisación de que la Convención Legislativa promulgara y publicara las leyes, sin precepto constitucional alguno que la autorizara. Aquella usurpación se consagró antes de la novedad francesa con la corrupción de Walpole en el Reino Unido, quien, formando mayorías parlamentarias con la compra de diputados, spoil system, transformó el original sistema parlamentario de régimen de parlamentarismo de gabinete, donde el rey tenía que designar premier al jefe de la mayoría y promulgar las leyes aprobadas en el Parlamento. A partir de 1919, las constituciones europeas y el Acta de Reforma del Partido Conservador británico crearon otro tipo de relación entre los dos poderes estatales
dando al jefe del partido ganador en las elecciones legislativas la potestad de proponerse él mismo como candidato a premier del gobierno, en virtud de la mayoría obtenida por su partido en dichas elecciones, sin alterar la regla constitucional de que las leyes las promulga un órgano estatal diferente del órgano societario que las hace. El complejo de inferioridad de los legisladores, acentuado con la fácil derrota del parlamentarismo por los partidos totalitarios, encontró la ocasión de su revancha, al final de la Guerra Mundial, con la imperiosa asistencia de los generales Eisenhower y Marshall en busca de gobiernos estables en los países vencidos, a fin de negociar las condiciones de la reconstrucción europea y la concertación para la Guerra Fría. Los fracasados dirigentes de los partidos liberales, democracia cristianos y socialistas, envejecidos con la ruina del mundo que hicieron perecer y rejuvenecidos con el retorno al poder en el nuevo mundo que empezaba, se hicieron la ilusión de ser estadistas, creando de nueva planta un tipo de estado de partidos estatales con representación proporcional que les permitiese estar para siempre en el estado, ganando o perdiendo las elecciones. La idea era tan sencilla como brutal. La sencillez no es una cualidad natural de las cosas complejas, sino procede de una síntesis inteligente. La brutalidad de la guerra acabada hacía parecer humana la brutal paz que empezaba, con la Guerra Fría y partidos transformados en órganos estatales contra su original naturaleza societaria. La representación política de la sociedad había sido culpable del ascenso del fascismo y del nazismo. Se temió que también lo fuera del comunismo. No bastaba con prohibirlos. Se suprimió la antigua representación parlamentaria en aras de la integración de las masas en el nuevo estado de partidos dirigido por gobiernos de partido estatal con mentalidad y sensibilidad de masas. El sistema proporcional en las elecciones legislativas ha trastocado por completo la naturaleza y la finalidad de la competición electoral entre partidos. Desde el momento en que todos ellos son órganos del Estado, sea cual sea el resultado de unas bocas de urnas mudas, ninguno de ellos se contenta con ser colegislador parlamentario. Todos quieren gobernar o, al menos, cogobernar mediante consenso. La función legislativa está desprestigiada. Ejecutar las leyes no es función más alta que la de hacerlas, pero lo parece cuando tienen que acudir a la fuerza del Estado para desvenir obligatorias. Las leyes se cumplen porque son coactivas, no porque sean convincentes. La política no es ambición de participar en la elaboración de leyes. La idea de poder político no se refiere a la potestad del legislativo. Aunque la causa viene de lejos, en el estado de partidos se manifiesta con el estrépito de pies estropeados. Si la Asamblea no pudiera nombrar al gobierno y los electores creyeran que el poder ejecutivo no se decide en las elecciones legislativas, los votantes no pasarían del 10%. Sería hilarante imaginar lo que sucedería en las partidocracias si se introdujera en ellas la norma constitucional, practicada en alguna ciudad medieval, de que la mayoría electoral legislara y la minoría perdedora gobernara. Se vería el espectáculo de los partidos pidiendo el voto para sus competidores, alegando que eran más idóneos para legislar que para gobernar. Varias son las causas institucionales y sociales que explican el fenómeno del desprestigio total de la clase legisladora. Los repetidos fracasos de los gobiernos, la casi imposibilidad de los partidos de conseguir mayorías absolutas, dejan en la sombra el daño causado por la legislación de partido estatal. La inestabilidad legislativa que asustaba a los constituyentes americanos se ha convertido en condición europea de estabilidad de los gobiernos. La causa genética del descrédito de los legisladores está en su falta de poder para promulgar las leyes que hacen.
no solo porque sea el gobierno quien las ejecuta, sino sobre todo porque es él quien controla la iniciativa legislativa y predetermina el voto legislador. Desde el directorio francés crece la farsa de la carrera a la legislación, como camino de llegar a la gobernación. La calidad de las leyes desciende a medida que aumenta su cantidad en cada legislatura. Se ha llegado a la barbarie de medir el éxito de los partidos por el número de leyes debidas a su iniciativa. La productividad normativa se exhibe por los partidos con el orgullo del empresario presuntuoso de la productividad de su empresa, criterio que, como era de prever, ha llegado al mundo judicial, donde se promociona en la carrera a los jueces que baten marcas de producción por día de trabajo. La ingente cantidad de leyes que se promulgan para derogar otras anteriores sobre la misma materia, sin dar tiempo a la formación de jurisprudencia que oriente a abogados y a inversores en los sectores económicos, docentes o familiares afectados, ha eliminado el requisito de sistema jurídico en el intrincado bosque legislativo característico del llamado, de modo irónico y tautológico, Estado de Derecho. Los mejores bufetes de abogados se organizan como empresas de especialistas en leyes, no en las distintas materias clásicas del derecho, civil, mercantil, penal, administrativo, laboral, sino en tipos concretos de contrato de delito, de acto administrativo o en periodos de las nuevas coyunturas familiares, profesionales, empresariales y sociales que crean pleitos previsibles e iguales. Cada caso conflictivo requiere un abogado especialista que, naturalmente, carece de formación jurídica general o sistemática. La especialidad convierte en pericia técnica, no jurispericia, a la abogacía. La infame calidad de la literatura procesal causa inseguridad jurídica ante imprevisibles sentencias, contagiadas de la pobreza del material que les aportan los abogados. Permite dictar resoluciones a destajo, sin tiempo ni ganas de interpretar los textos legales de modo integrador o sistemático. Nadie puede tener hoy la extravagancia de aprender a escribir bien leyendo textos legales, como hizo Stendhal. Además, sin estar fundado el derecho europeo en el antecedente judicial, como en el mundo anglosajón, letrados y jueces utilizan colecciones de jurisprudencia en las redes de Internet sin relación escrita con el caso controvertido. Ante cada litigio, ningún jurista puede predecir el sentido favorable o adverso de la sentencia. La inseguridad ante las leyes y las sentencias es la norma. La excepción se refugia en pocos abogados juristas o instruidos magistrados jurisperitos. La fuente impura que emana de generación del derecho está en las asambleas legislativas de diputados de lista, sin otra experiencia que la de trepar en su partido para estar en los primeros puestos elegibles y la de adular al aparato del partido a fin de llegar al gobierno. Menos mal que la iniciativa legislativa en el estado de partidos no la tiene, de hecho, la Asamblea. La proporción de leyes debidas a la iniciativa de la oposición es ínfima, y las que provienen del Ejecutivo han sido concebidas y preparadas por los servicios jurídicos de las grandes empresas, que procuran sus intereses inyectándolos en los del gobierno. Los intereses creados en el mundo legislador hacen inconcebible la regeneración de las cámaras de diputados de lista. Los frutos podridos de la partidocracia seguirán floreciendo en el estercolero de la representación proporcional para que los escaños de las representaciones sigan ocupados por lo que es menos representativo de la decencia y la cultura en las sociedades europeas. Este desolador panorama impone la necesidad de una revolución institucional en el sistema electoral, con las mónadas electorales, y en el sistema legislativo, con la Cámara de Representantes monádicos y la institución nacional de la Presidencia,
del Consejo de Legislación. Estas grandes novedades institucionales de la República Constitucional resuelven los problemas y disuelven las causas que han degenerado la función legislativa en el estado de partidos, pues se basan en principios jurídicos y fundamentos históricos que dieron ordenamiento jurídico a comunidades autónomas sin Estado, como en la experiencia de las colonias angloamericanas y en las revolucionarias Comuna de París y Convención, donde se promulgaron leyes y se ejecutaron sin necesidad de un Estado que permanecía latente y ausente de la vida pública desde la derogación de la monarquía el 22 de septiembre de 1792 hasta la interrupción de las fuerzas centralizadoras agrupadas en torno a Napoleón. Aparte de los estados sin nación, el mejor ejemplo actual de legislación sin Estado lo constituye la Unión Europea. Compuesta por el diputado elegido en cada mónada electoral, la nueva Cámara de Representantes no puede transformarse por sí misma sin desvirtuar su naturaleza en un poder legislador, como tampoco el Estado puede expropiar la potencia legislativa de la nación que personifica, pues precisamente el Estado expresa la personificación íntegra de la nación. La idea de que la Cámara de Representantes pueda instituir un órgano nacional que promulgue las leyes con carácter coactivo no puede ser rebatida desde un punto de vista teórico. Solo la costumbre de dar al Estado el monopolio de la promulgación de las leyes, junto a la doctrina positivista de la ley estatal, hacen parecer sacrílega la idea natural de que la Cámara de Representantes monádicos, por su naturaleza societaria, pueda crear el órgano legítimo de la representación nacional con poder legislativo total. El Estado tiene potestades normativas en todas las materias que son de su incumbencia, en tanto que ordenador y director de la administración central, excluida la justicia. Es agente fiscal de la acción impositiva y recaudatoria, emisor de deuda pública, regulador de las relaciones internacionales, de las libertades públicas y del orden público, de las Fuerzas Armadas, de la docencia y sanidad públicas, de las vías de comunicación, de la seguridad del tráfico, de la salubridad de los alimentos y medicinas, de la libre competencia, de los derechos sociales con categoría constitucional y, en general, de los asuntos que, perteneciendo a lo político, a la cosa pública, no han entrado todavía en las zonas sociales conflictivas que constituyen el campo de la acción política, o han salido de ellas. Lo político, lo común, pertenece al Estado. La política, lo diverso, lo contrariado y lo conflictivo, al gobierno. La Cámara de Representantes regula mediante leyes directivas el orden privado y el orden comunitario. La nación, idea abstracta, histórica y sentimental, fue concretada como fundamento del Estado moderno, pero fundamentar no es crear una relación de identidad entre lo fundante y lo fundado. Ese error metafísico causó a la humanidad el mal absoluto del Estado nacionalista. La descolonización creó la realidad de estados sin nación. Ahí es normal que todas las instituciones políticas sean puramente estatales, pero en los estados europeos, fundados sobre naciones históricas, lo natural es que sobrevivan las más emblemáticas de las antiguas instituciones nacionales, Iglesia y Asamblea Legislativa de Impuestos y Derechos, como sucedió en Inglaterra durante el largo periodo de government en lugar de Estado. Las guerras de religión terminaron separando la Iglesia y el Estado. Queda pendiente la separación de Estado y Asamblea Legislativa. El modelo de Estado napoleónico ha mantenido la estatalización de la Asamblea Nacional. Nada se opone, salvo las inercias de la rutina mental, a que también se separen en sus fundamentos y en sus funciones. La Cámara es representativa de la nación, pero en modo alguno su representante.
No puede haber representación sin voluntad previa del representado. La nación no puede tener otra voluntad que la simultánea de quien tenga su representación. Si el Estado la personifica, sin confundirse con ella, no puede ser a la vez su representante. Faltaría el requisito de la doble voluntad. En tanto que personalidad jurídica, el Estado tiene su propia representación en el poder ejecutivo. La nación solo puede ser representada por el órgano que, teniendo la misma naturaleza de la Diputación, tenga además la fuerza coercitiva del poder legislador. El Consejo de Legislación, emanado de la Cámara como representación nacional, será la fuente de la vis coactiva incorporada a las leyes. La representación política de la sociedad civil está en las diputaciones singulares de cada mónada electoral. Solo ella cumple el requisito de una voluntad representada, previa a la acción de representar y diputar. La República de Leyes, según Adams, se somete al principio de que la producción normativa provenga de legisladores, elegidos como representantes separados de los gobiernos del Estado. Algunos defensores del Estado mínimo comprendieron, sin extraer la consecuencia, la incompatibilidad de naturaleza entre las estructuras de gobierno y las de representación, derivada de su distinto origen y finalidad, en tanto que aquellas tienden a la dictadura de lo político en el Estado y éstas a la hegemonía política en la sociedad representada. La gobernabilidad de lo político, anterior a la estatalidad, es concepto posterior al de representatividad política, como se constata en Juan de Salisbury, a mitad del siglo XII. Los pies estaban en los productores del campo y la ciudad, el tronco en los ejércitos, el alma en la mente del clero que hacía gobernable el cuerpo social, origen del nuevo vocablo gubernamental. Bajo el tronco del Plantagenet, Enrique II tomó forma el gobierno centralizador, llamado aquí gobernación sin Estado, que inicia la negación mundana de la representatividad política de la Iglesia, tragedia de Thomas Becket, teorizada por Marsilio de Padua, y culmina con la soberanía del Estado renacentista, tragedia de Tomás Moro. Entre estas dos tragedias de la conciencia religiosa se desarrolló el proceso secular de absorción de lo político o lo público por el Estado y la reducción de la materia propia de la política, la cosa republicana, a la esfera de la representación social o civil. La monarquía revolucionaria hizo fracasar este proceso y Napoleón restituyó el antiguo régimen. Pero la democracia representativa de los Estados Unidos equilibró lo político y la política, cuando dio a la representación el poder de promulgar sus propias leyes en caso de oposición o silencio de 10 días del poder ejecutivo, lo cual indica que la representación puede, por su propia naturaleza, promulgar las leyes. Una cosa es que el Estado moderno sea la personificación de la nación, y otra muy distinta que sea su exclusiva forma de organización y tratamiento. La diferencia entre régimen político de poder y sistema de poder político es la que separa la antigua idea de seguridad respecto de la moderna idea de libertad, o la estructuralidad de la organización respecto a la funcionalidad del ordenamiento. El Estado-organización no es funcional. Necesita el recurso constante al principio de autoridad, a la arbitrariedad inevitable de quien tiene poder indiscutible sobre otros. El ordenamiento jurídico de las relaciones particulares, basado en el principio de libertad, ha constituido el primer factor de civilización de lo público por lo privado, de lo político por lo civil. Mientras que la idea de organización implica la idea de totalidad en lo organizado, la de ordenamiento presupone la libertad de los elementos ordenados. Aquella tiende a la uniformidad en la unidad, este a la armonía de la diversidad en la pluralidad de la universitas. Derrotado en los campos de batalla, el Estado totalitario comunicó su espíritu de totalidad al Estado de partidos,
que suprimió la representación política en aras de la integración de las masas partidistas en el Estado. En la teoría pura de la República está contenida explícitamente la idea de Estado-ordenamiento como superación civilizada del artificial Estado-organización, del que ya Benjamin Constant predicó su dificultad de ser como modernidad organizativa. Esto nada tiene que ver con la extensión máxima o mínima del Estado, cuyas funciones históricas son variables que no afectan a la naturaleza de su invariante función ordenadora de la sociedad. La cuestión decisiva no está en la dimensión o extensión de las relaciones estatales ni en la representatividad social que las sustente, sino en la autenticidad de las representaciones políticas que las legitimen. El pecado capital del Estado de partidos, la falta de fundamento civil en su legitimidad para legislar, de la que derivan todas sus degeneraciones, su fraude constitucionario y su maldad constituida, consistió en retirar de los parlamentos legislativos toda idea de representación, que no fuera la de los propios partidos estatales por ellos mismos. Este privilegio jurídico, concebido arbitrariamente a los partidos estatales, implica la necesidad de identificar al legislador con el gobierno del Estado o organización, promulgador de las leyes. Esto conduce a la fusión de Estado, nación-gobierno y Parlamento, una idea totalitaria de confusión de la política con lo político, una despolitización de la sociedad, que ya no está abierta a sus antiguos enemigos ideológicos, ahora incorporados al Estado. Sus nuevos demonios familiares son los amigos de los partidos estatales, voraces socios civiles de la corrupción, devenida factor de gobierno y causantes de la degeneración de la vida pública recompuesta por el Estado con la oligarquía civil dominante en el ámbito de lo político y la política. Contra este pecado original no hay salvación en redentores de hierro, ni en reformadores ilusos congraciados con el régimen de poder que el Estado de partidos impone a una sociedad huérfana de representación. La legitimación de la Asamblea Legislativa ha de comenzar allí donde se aniquiló la raíz mediante la institución de legisladores funcionarios de partidos estatales. El partido estatal, por carecer de representatividad civil, no puede ser representante de la sociedad política. De origen religioso, el impulso de culpar a las personas de los pecados políticos reproduce la ingenua creencia en la posibilidad de evitarlos con regeneraciones. Cuando este desprecio a las causas de los fenómenos sociales se une a la falsa opinión de que es más fácil reformar lo arruinado que instituir lo nuevo, nace la ilusión reformista. Si no es posible encontrar 10 hombres justos en el estado de partidos, la providencia de la libertad exige la destrucción de la sodomía política, sin contemplarla con mirada retrospectiva. En la Revolución Francesa se comprobó que era más difícil destruir el orden tradicional de la autoridad que construir el nuevo orden de la libertad. La transformación del Estado liberal en Estado de partidos por condenadores póstumos de dictaduras derrocadas ha probado durante más de medio siglo de corrupción la imposibilidad de su regeneración con reformas o códigos deontológicos de la clase política para sí misma. La ruptura institucional que producirá en el régimen de poder partidista la conquista pacífica de la libertad política y la democracia representativa será constructiva de un sistema político representativo del pluralismo social. Las prioridades tácticas vienen establecidas por la estrategia de los fines institucionales. Nadie podrá discutir que el orden de las prioridades de la libertad política comienza con el sistema electoral, para sustituir el proporcional por el mayoritario en monadas pequeñas, como primer paso hacia una auténtica Cámara de Representantes Políticos dotada de potestad legislativa autónoma que sustituya a la gregaria reunión de diputados de listas de partidos estatales, aplaudidores o silbadores por oficio.
El prestigio social es uno de los atributos del poder personal o institucional. Nada es más desconsolador que atribuir cualidades prestigiosas a personas que no las tienen, antes ni después de alcanzar la riqueza o el poder. Los méritos del azar o de la bajeza aduladora son falsos. Cuanto mayor sea el poder, más grande será el prestigio social de quien lo tiene. Nadie ha tenido el prestigio de Hitler en su país. Ninguna institución puede tener prestigio si no tiene poder autónomo. La pésima valoración de la clase política no es debida a su falta de moral, cultura y lealtad. Eso más bien son requisitos del éxito de sus ambiciones sin causa. Lo que la rebaja al último nivel de los prestigios es la falta de poder autónomo de los parlamentos de partidos. Los jefes de partido tampoco son valorados antes de alcanzar el poder de gobernar y legislar. Lo más despreciable no es lo ridículo, sino lo irrisorio. Nada lo puede ser tanto como estos legisladores que no tienen capacidad de pensar las leyes que aprueban sin instrucciones de sus jefes de partido, ni poder suficiente para promulgarlas. Las condiciones para que una asamblea legislativa sea respetable, respetándose a sí misma, son dos: representación política de la sociedad y poder de promulgar las leyes. Sin estos requisitos, no es más que una irresponsable payasada bien retribuida. La primera condición de respetabilidad parlamentaria la cumple el sistema electoral mayoritario, que elige representantes políticos y no comisarios de partido. La lealtad de los diputados asegura el respeto de los representados. La segunda condición, el poder de promulgar las leyes, requiere la ruptura de la tradición europea iniciada en una revolución francesa que atribuyó esa facultad al poder ejecutivo del Estado. Ya se han explicado antes las razones jurídicas y políticas de la pretensión de la República Constitucional de añadir a la función parlamentaria de elaborar y aprobar las leyes la de promulgar mediante la conversión de la mera potestad legislativa en verdadero poder legislador, a través del órgano nacional constituido con la elección del Consejo de Legislación. Esta es la primera revolución institucional de la teoría pura: dar al poder legislativo el mismo rango que al poder ejecutivo, pero con superior prestigio social y cultural a causa de la mayor relevancia cultural de los hacedores de leyes que la de los ejecutores de las mismas. La historia de la legislación es más significativa de la idiosincrasia política de los pueblos que la historia de sus gobiernos. La siguiente prioridad en la ordenación legislativa impuesta por la naturaleza procesal de su función está en la decisión sobre lo que debe ser objeto de la acción legisladora, o sea, en la iniciativa legislativa. La doctrina tradicional considera que el impulso para iniciar la acción de legislar no cae dentro de la potestad legislativa y no reconoce, en consecuencia, el valor trascendental que tiene para la definición de la política legisladora. Este error no lo cometerá la República Constitucional a causa de su inspiración en la libertad política y en la separación de los poderes de legislar y de ejecutar las leyes, aunque el primer impulso puede venir del gobierno, de cualquier diputado o del pueblo, como en Suiza, no será acto de iniciativa legislativa sin pasar por el filtro del Consejo de Legislación, que se instituye en el ámbito legislativo como mediación entre el Estado y la sociedad. Esa es la segunda revolución institucional de la teoría pura: dar a esa nueva institución nacional el control de las iniciativas de ley, vengan de las diputaciones, de los gobiernos o de los jueces, a fin de que esa iniciativa comience con el juicio de idoneidad de la propuesta para pasar a estudio, debate y votación en la Cámara de Representantes. Esta segunda revolución institucional, además de meter la iniciativa de las leyes en la órbita de la potestad legislativa, también acrecentará el prestigio del Consejo de Legislación como árbitro en los conflictos de política legislativa que surjan entre gobierno y representación o con los representantes aspirantes a legisladores.
Sin esa mediación no sería posible la pretensión de dar a la representación la fuerza de coerción de las leyes, que los representados monádicos no tienen por sí mismos. La tercera revolución institucional es consecuencia del principio de igualdad en las diputaciones. Cada diputado es representante individual de la mónada que lo eligió. Principio básico de la representación uninominal en cada distrito electoral. El hecho de que luego actúe en la Cámara de modo solitario o agrupado con otros diputados por razones de partido o de región es un accidente que no altera el mandato particular de sus electores de distrito. El grupo no puede obedecer a otro mandato distinto. El principio de igualdad no permite la menor diferencia entre los derechos y deberes de los diputados en cada una de las fases del proceso legislativo. Todos tienen la misma igualdad de oportunidades en la iniciativa legislativa en el tiempo de sus intervenciones para estudios, debates, discursos, interpelaciones y contestaciones en la tribuna de la Asamblea, el mismo derecho a participar en las comisiones de control de las acciones de gobierno. Si los diputados de partido o región quieren formar grupos parlamentarios con un solo portavoz, ese derecho no altera la igualdad entre diputados singulares en su mandato, ni en sus mismos derechos de iniciativa, estudio, elaboración y aprobación de las proposiciones de ley. Bien examinado, lo que podría parecer absurdo, esto es, que un solo diputado tenga a su disposición los mismos medios de estudio y el mismo tiempo proporcional de tribuna en la Asamblea que los portavoces o jefes de la mayoría absoluta o de los grupos dominantes en las votaciones. Deja de serlo tan pronto como se entienda que todos están asistidos de una misma legitimación teórica y por una misma razón práctica. La fuerza legal de la razón mayoritaria se refleja en la votación, nunca en el debate. 100 diputados no representan algo distinto de lo representado por uno. Todos tienen la misma representación, la de un solo distrito electoral, pero el Consejo de Legislación tiene la representación nacional que puede dar fuerza coactiva a las leyes, pues la mayoría absoluta de los diputados solo puede comunicarles la fuerza directiva de la razón o del interés general que contienen y expresan. La mente de los representantes no puede expresar más que la fuerza directiva de las leyes, la que se suele argumentar en las exposiciones de motivos de las orgánicas. Solo la voluntad nacional del nuevo órgano que las promulga puede comunicarles su fuerza coercitiva. La razón de la ley está en la Cámara, su fuerza en el Consejo de Legislación. El diputado aislado tiene más probabilidades de descubrir la razón legal que las agrupaciones de diputados, no solo porque el pensamiento es cosa de uno y la acción de varios, sino porque el interés de grupo tiene una dinámica propia que, sin autocrítica, dificulta la visión objetiva del interés preferente, al que tiende a confundir con el suyo. La igualdad de oportunidades dará a las minorías el mismo valor deliberante y discursivo y, en consecuencia, el mismo prestigio social que a las mayorías, lo cual redundará en mayor prestigio de la Asamblea y de las diputaciones. La cuarta revolución institucional en la Cámara está en el criterio de formar comisiones parlamentarias de modo inversamente proporcional a los escaños ocupados por mayorías y minorías de diputados afines. La mayoría de sus miembros será elegida entre los diputados de oposición al gobierno, única manera de evitar el lamentable espectáculo parlamentario de que el interés del grupo mayoritario o el equilibrio de la coalición mayoritaria se vean reproducidos mecánicamente en la composición de las comisiones de control del gobierno para que éste realice la masoquista hazaña de controlarse a sí mismo. Naturalmente, esta norma no afectará a las comisiones ordinarias y extraordinarias que ordene la Constitución para el mejor desarrollo de las tareas puramente legislativas. Entre los objetivos de las comisiones parlamentarias, el que llama más la atención de los gobernados es el que pretende establecer la responsabilidad política de los titulares de cargos públicos,
beneficiados por la inmunidad penal o protegidos por el fuero de no ser ejecutados como los demás ciudadanos, sino por el Tribunal Superior o Supremo, según la categoría jerárquica del cargo que desempeñan. Este tipo de investigación parlamentaria se llama juicio político en Estados Unidos. El impeachment se hizo famoso en el mundo cuando el presidente Nixon dimitió para evitarlo por el escándalo Watergate. Benjamin Constant, Principes de Politique, la Pléyade, 1964, página 1084 y SS, escribió: un monarca hereditario puede y debe ser irresponsable. Es un ser aparente en la cima del edificio. No es nada extraordinario declarar un hombre inviolable cuando una familia está investida del derecho a gobernar un gran pueblo. El monarca se presta sin repugnancia a la responsabilidad de sus ministros. Su dignidad es un patrimonio de familia que él retira de la lucha dejando caer a su ministerio. Pero esto sucede cuando la potencia es tan sagrada que puede separarse de la responsabilidad. El poder republicano, renovándose periódicamente, no es un ser aparente, no choca a la imaginación que no tenga derecho a la indulgencia por sus errores, puesto que ha pretendido el puesto que ocupa. Criticando al directorio, añadió: un gobierno republicano tiene necesidad de ejercer sobre sus ministros una autoridad más absoluta que la de un monarca hereditario, porque está expuesto a que sus instrumentos devengan sus rivales. Pero para ejercer tal autoridad necesita hacerse responsable de los actos que ha ordenado. Las repúblicas se ven forzadas a responsabilizar al poder supremo, pero entonces la responsabilidad deviene ilusoria. Una responsabilidad que no se puede ejercer más que sobre hombres cuya caída interrumpiría las relaciones exteriores o paralizaría las ruedas interiores del Estado, no se ejercerá jamás. Lo arbitrario no tendrá remedio, porque el remedio será siempre peor que un mal moderado. Los culpables escaparán usando su poder de corrupción. La responsabilidad ministerial o presidencial no tiene relación en los estados de partidos. Los gobernantes latinos ilustran a los gobernados europeos sobre lo que significa responsabilidad política, promulgando leyes ad hoc para liberarse de incesantes procesos penales que labran coronas de espinas sobre sus irrisorias cabezas. En otras sociedades menos podridas, los suicidios tributan el último homenaje a la dignidad perdida. Los continuos escándalos de corrupción en los países de la Unión Europea pueden terminar en el mejor de los casos con dimisiones, nunca en responsabilidades exigibles durante y después del mandato, que solícitos magistrados prevaricadores, siempre novicios ante el crimen político, eludirán. Más de lo que no hacen y de lo que hacen, esos jueces de la justicia del príncipe son responsables de lo que realmente son, cortesanos del poder. Algunos afamados socialistas europeos que presidieron gobiernos asesinos de prisioneros, rateros de fondos públicos, especialistas en tangentes y comisiones en las grandes contrataciones del Estado, expropiadores de empresas privadas por razones personales, privatizadores de patrimonios públicos entre sus financiadores y amigos, expertos en escuchas ilegales y difamaciones, ni siquiera fueron citados a declarar en los procesos penales que condenaron a sus ministerios, para no estigmatizarlos ante la sociedad. Doctrina de origen anglosajón con otra finalidad, no aplicable a delitos judicialmente probados, que se importó a las partidocracias italiana y española. Los medios de comunicación, envilecidos con su ominoso silencio en el maratoniano iter criminis de los ídolos de la tribu que los enriquecen, salvo pocas excepciones, llegan hasta el extremo de proponerlos a la presidencia de la Unión Europea o a ensalzarlos en su función de sabios consejeros. Fortunas mundiales enriquecen a los exjefes de gobiernos corruptos para pagar sus antiguos favores y disfrazar
las vergüenzas criminales de antaño con la nueva vileza de Ogaño. Oficiantes de relaciones públicas del gran capital con los anteriores colegas de gobierno, la política concebida siempre por ellos como favor al poderoso. Lo que de verdad importa no son las facultades específicas de las cámaras de representantes para elaborar proyectos de leyes razonables, justas o convenientes y exigir responsabilidades políticas concretas a los malos gobiernos. Esos atributos, siendo esenciales, solo son relevantes o trascendentes cuando se manifiestan como consecuencias necesarias de algún principio vital, social, moral y político que los presuponga y exija. Este principio de carácter ontológico, el único que puede comunicar a las representaciones políticas la razón de su ser social y de su existir político, no puede ser otro que el principio de intermediación entre la libertad y la autoridad, entre la sociedad y el Estado. Sin encarnar este principio de valor universal, por muy eficaces o productivas que sean las funciones legislativas de las asambleas o cámaras de representantes dentro del mecanismo de la organización estatal, por alta que sea su inspiración cultural o histórica, si no desarrollan los fines del principio de intermediación entre la nación y el Estado, en nada sustancial o material se diferencian de las formalidades y funciones de las asambleas legislativas, de los estados totalitarios y de las dictaduras. Los pueblos que han experimentado el rápido tránsito de un régimen de poder dictatorial al régimen de poder partidocrático saben, mejor que los analistas políticos, que la legislación cumple en este la misma función auxiliar del poder ejecutivo que cumplía en aquel. La ley positiva no media ni puede intermediar entre la sociedad y el Estado por la simple razón de que es pura y llanamente un órgano de poder del Estado quien la sanciona, promulga y publica. Un legislador honesto y competente solo puede ser colaborador del gobierno, no para procurarle las leyes que necesita su acción política de dominación social. Eso solo puede suceder con la inseparación en origen de los poderes de legislar y gobernar, sino en el sentido estricto de la colaboración en una empresa de otro. Sin dar completa autonomía a la sociedad gobernada para que elija su propia representación con total independencia de cualquier poder estatal y sin que esta representación política de la sociedad tenga el poder de promulgar las leyes que ella misma elabore y apruebe, ninguna institución puede realizar el principio de intermediación entre la sociedad y el Estado. Es decir, no habrá libertad política ni democracia formal. Por consideración a este principio vital de la convivencia social, la teoría pura desarrolla en capítulo separado el único órgano de la sociedad política que puede encarnarlo, convirtiendo la potestad legislativa de la Asamblea, constituida en Cámara de Representantes y Consejo de Legislación, en poder legislativo con capacidad nacional de dar coerción a las leyes. Esta sería la verdadera revolución cívica de la libertad política.